¿Alguna vez has sentido en lo más profundo de tu ser que tu dolor, lejos de ser un enemigo, es en realidad la puerta de entrada a algo mucho más grande? ¿Qué si te dijera que esas noches de desvelo en las que tus lágrimas parecían no tener fin han sido el prepárate de un Dios que escribe su gloria en cada cicatriz? Y si te dijera que esas heridas que quiebran tu orgullo y exponen tu vulnerabilidad no son marcas de derrota, sino medallas celestiales forjadas en el fuego de su amor? Existe un secreto que pocos conocen. En medio del quebranto, el Consolador viene a habitar con una ternura infinita, transformando cada gota de llanto en un testimonio vivo de su fidelidad. Pocos se atreven a contemplar sus propias grietas, pues temen que sus imperfecciones revelen debilidad. Sin embargo, es justo en esa fragilidad donde el poder de Cristo se revela con mayor intensidad. Cuando permites que tu dolor se encuentre con la gracia, descubres que el barro de tu alma es moldeado por manos divinas, convirtiéndote en vasija de honor. Imagínate por un instante sentado junto a un arroyo tranquilo. El murmullo del agua sobre las piedras habla de renovación. Así, cada lágrima derramada bajo el peso de tu sufrimiento ha regado la tierra de tu alma, preparando el terreno para que brote una esperanza más fuerte que cualquier herida. A lo largo de este estudio, caminaremos juntos por pasajes que desvelan este misterio. Exploraremos cómo la promesa de sanidad se revela en medio de la fragilidad humana y cómo nuestro testimonio se convierte en faro para quienes aún no han encontrado consuelo. En los próximos minutos descubrirás 3 grandes verdades que transformarán tu forma de entender la adversidad. Primero, aprenderás cómo el Espíritu Santo, nuestro Consolador, acude con amoroso cuidado a las zonas más dolorosas de tu vida, trayendo consuelo que sobrepasa todo entendimiento. Segundo, entenderás por qué nuestra debilidad es el escenario perfecto para el despliegue del poder de Dios y cómo, al rendirnos a su fuerza, manifestamos su gloria. Y tercero, verás de qué manera tus cicatrices se convierten en antorchas encendidas que guían a otros hacia la fuente de vida. Quédate hasta el final, porque en la penúltima lección hallaremos la clave para desbloquear una bendición que puede cambiar el rumbo de tu historia para siempre. Ahora, antes de sumergirnos en la palabra, te invito a hacer 2 cosas sencillas pero poderosas. Escribe en los comentarios "Paz en Cristo", demostrando tu compromiso con esta comunidad de fe, y regálame un me gusta si sientes en tu corazón que este mensaje tiene el poder de tocar vidas. Con cada me gusta y cada suscripción, ayudas a que este mensaje llegue a rincones donde el sonido de la esperanza se ha silenciado. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora y activa la campanita. Muchos creyentes que no tienen una iglesia cercana encuentran en este canal un refugio espiritual, un hogar donde pueden encontrar ánimo y fortaleza. Tu participación no es solo un apoyo técnico, sino un acto de adoración que alimenta la obra del Espíritu Santo. Quiero que visualices por un momento el contraste entre la oscuridad que quizá te rodea y la luz que está por revelarse en tu interior. Esa luz no es tuya, sino suya, la llama viva de un Dios que no olvida ni una sola de tus lágrimas. Él conoce el nombre del ave que cae al suelo, Salmo 56, 8, y atiende al clamor de tu alma. Tal vez hasta ahora solo veías heridas, pero hoy descubrirás el trasfondo glorioso de cada una. Entenderás que cada una de ellas ha sido diseñada para mostrar al mundo la mano sanadora del Señor. A lo largo de este tiempo te acompañaré como un hermano que ha recorrido el valle de la sombra y ha visto al buen pastor sostener su cayado en las horas más oscuras. Reflexionaremos juntos sobre pasajes como el lamento convertido en canción de David, la mujer que ungió a Jesús con aceite caro,
o la experiencia del ladrón en la cruz que recibió la promesa del paraíso en el aliento final. Cada historia resonará en tu propia vida, revelando múltiples facetas del amor redentor de Cristo. Pero no se trata solo de conocer relatos antiguos, sino de hacerlos palpables hoy en tu experiencia. Al meditar en las Escrituras, el Espíritu Santo actuará como médico divino, aplicando ungüento fresco en cada fisura de tu corazón. Sentirás la suavidad de su voz diciendo: «Hijo mío, yo he visto tu angustia y he venido a traerte descanso». Y esa voz, que empieza como un murmullo, pronto se volverá canción de victoria. Puede que te preguntes: ¿cómo puedo mantener esta experiencia viva una vez que termine el vídeo? La respuesta está en cultivar la comunión diaria con el Consolador. Reservar momentos para la oración sincera, sumergirte en la palabra con actitud de aprendiz y mantener un corazón agradecido aún antes de ver el cambio completo. Cuando decides caminar en dependencia de su presencia, cada circunstancia, por dolorosa que sea, se convierte en oportunidad para testificar de su bondad. Finalmente, te anuncio que muy pronto, en la lección que precede al cierre, desvelaré la clave práctica para desbloquear una bendición particular en tu vida. Será un momento de revelación que, al aplicarlo con fe, abrirá nuevas puertas de sanidad y fortaleza. Por eso rehúye distraerte ahora, respira profundo y permite que tu espíritu se abra al mensaje que transformará tu perspectiva. Con el corazón dispuesto y los ojos del alma atentos, iniciemos este viaje de sanidad y esperanza profunda. Permíteme guiarte paso a paso hacia el descubrimiento de que tus heridas no son más que el prólogo de la gran obra que Dios quiere revelar a través de ti. En el rincón más íntimo de tu corazón, donde el dolor parecía sonar con mayor estruendo, está ocurriendo un encuentro tan real como el aliento que sostienes ahora. No es un consuelo abstracto ni una frase hecha. Es la presencia misma del Espíritu Santo posándose suavemente sobre tus heridas, transformando cada latido de tu angustia en un susurro de esperanza. Cuando Jesús prometió: «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad», Juan 14, 16, 17. No hablaba de una sensación pasajera, sino de un compañero que mora en lo profundo de tu ser, dispuesto a derramar misericordia en medio de tus pruebas. Quizá en tus momentos más oscuros sentiste que el cielo se había cerrado y que tus súplicas rebotaban sin encontrar respuesta. Tal vez pensaste que tu dolor te había dejado solo, abandonado incluso por aquellos que aman. Pero ha sido en ese mismo desierto donde el Consolador ha borrado tus fronteras de soledad, susurrándote con la ternura de un padre: «No pasarás por esta prueba sin mi presencia». Y cada lágrima que cae es para mí tan valiosa como el canto de un querubín. El apóstol Pablo lo expresa de manera sorprendente: «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones». 2 Corintios 1, 3, 4. Fíjate en la intención divina. Somos consolados para luego ser canales de esa misma consolación. Imagina por un instante que pudieras palpar ese abrazo invisible. Respira hondo y siente cómo un calor suave recorre tu pecho, como si Dios mismo te apretara contra su corazón. Ese abrazo no elimina el dolor de un plumazo, pero te dota de una fortaleza sobrenatural para atravesarlo con dignidad y fe. El Espíritu no te promete mudarte del valle de las lágrimas de inmediato, sino caminar a tu lado, haciendo de cada paso una declaración de que Él es fiel hasta en la más honda oscuridad. La historia de la iglesia primitiva nos revela cómo este encuentro con el Consolador movía montañas.
Cuando los creyentes pasaban por pruebas de persecución, no levantaban gritos de furia, sino cánticos de alabanza. No porque ignoraran el peligro, sino porque habían paladeado la consolación de Dios y habían comprendido que un solo instante en su presencia valía más que toda seguridad terrena. Tu propia vida es reflejo de esa dinámica celestial. El dolor no es la última palabra, sino el umbral por donde el Espíritu te pega al ser divino de una manera inquebrantable. Quizá te preguntes cómo reconocer esa voz suave entre el tumulto de tus pensamientos. Sin fórmulas rígidas ni rituales complicados, basta con guardar un momento de silencio, cerrar los ojos y dirigir tu mirada interior hacia aquel que te conoce mejor que tú mismo. En medio de tus dudas, es posible que una sola frase brote: Señor, aquí estoy. Y en ese instante, el Espíritu, como brisa ligera, traerá consigo paz. Esa paz, aunque delicada, no se quiebra con el vendaval de la circunstancia, se hunde en tu alma como ancla segura que te impide naufragar. Recuerda la historia de Zaqueo, aquel hombre pequeño de estatura que, decidido a ver a Jesús, subió a un árbol. Cuando Cristo le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Lucas 19:5. No solo le ofreció compañía, sino la promesa de un cambio profundo de vida. De la misma manera, el Espíritu Santo no solo se acerca para consolarte, sino para restaurar tu dignidad, tu valor y tu capacidad de mirar al futuro con ojos renovados. No eres definido por lo que te ha herido, sino por aquel que habita en ti y se deleita en revertir cada situación de afrenta. Al recibir ese consuelo, tu perspectiva cambia. Lo que antes te aterraba, ahora se convierte en escenario para la manifestación del poder divino. Tu flaqueza es el trampolín sobre el que Dios se impulsa para mostrar su grandeza. Como Pablo lo confiesa: bastante me es en la debilidad, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, según Corintios 12:10. Ese cuando no es condicional. Es la puerta abierta para que el mismo Dios opere en tu fragilidad, para que tu alma se experimente fortalecida más allá de tus propias capacidades. Y es en ese flujo de consolación y fortaleza donde descubres tu verdadera misión: llevar el consuelo que has recibido a otros corazones quebrantados. Tal como no puedes retener el fuego en tus manos sin quemarte, no puedes guardar la consolación divina sin sentir el deseo urgente de compartirla. Cuando narras tu experiencia, quizá con voz temblorosa al principio, pero con convicción creciente, estás extendiendo una invitación para que otros conozcan a ese mismo médico que transformó tu llaga en medicina de vida. Cada testimonio es un faro que guía a otros a orillas donde la esperanza fluye. Quizá tu inquietud ahora sea: ¿cómo mantengo viva esta comunión con el Consolador en medio de la rutina? La clave está en 3 actos simples y constantes: la lectura reflexiva de la Escritura, la oración sincera y el agradecimiento palpable. Al acercarte diariamente a la palabra, incluso si comenzases con un versículo corto, dejas que sus promesas penetren en tu ánimo. Cuando elevas un clamor honesto, sin fórmulas, te muestras ante Dios tal cual eres y abres espacio para que Él hable. Y al agradecer, incluso antes de ver el porqué completo, afirmas tu confianza en su fidelidad. Tal como Ana dio gracias a pesar de su prolongada esterilidad. Mientras caminas en esta dinámica, descubrirás que el Espíritu Santo utiliza instrumentos sorprendentes. Un amigo que te llama en el momento justo, una canción que llega a tu mente en medio del día, una frase que resuena en tu corazón mientras lees un mensaje. Esos golpecitos de Dios en tu vida cotidiana son recordatorios de que no estás solo. Toda vez que sientas ese impulso de consolar a alguien,
Recuerda que eres eco de la misma voz que te consoló. Tu testimonio personal, articulado con humildad y compasión, despierta en otros la convicción de que existe un Dios real, que se involucra en el dolor humano. Puede que en este proceso surja en ti la duda de si tu historia es lo suficientemente importante para compartirla. Déjame asegurarte, cada lágrima cuenta. Cada experiencia de dolor, sin importar su origen o magnitud, tiene el potencial de tocar un corazón que se identifica. El Consolador no hace diferencias de quién ha sufrido más. Lo que importa es la autenticidad de tu encuentro con Él. Cuando relatas cómo tu desespero halló descanso, tu auditorio percibe la sinceridad de tu voz, y en esa sinceridad encuentran permiso para acercarse ellos también. A medida que sigas profundizando en este bloque, tu fe se verá alimentada por ejemplos concretos de consuelo divino en la Biblia y en la historia de la Iglesia. Reconocerás patrones de la mano de Dios. El abrazo llano de la mujer que ungió a Jesús, la llamada al descanso de las multitudes cansadas, el susurro al oído de los discípulos asustados después de la resurrección. Cada relato revela facetas distintas del mismo Consolador, capaz de adaptarse a la singularidad de tu dolor y de tus anhelos. Es posible que tu herida no cierre por completo en un día. La sanidad suele ser un proceso, pero el Espíritu Santo se compromete a acompañarte hasta el final, cuidando cada etapa con paciencia infinita. Él sabe cuándo acelerar el pulso de la esperanza y cuándo permitirte pasar por un valle de silencio para enseñarte lecciones de humildad. No te precipites a concluir que, al no sentir algo nuevo, no estás siendo consolado. A veces, el silencio divino actúa como incubadora de fe, preparando el terreno para un estallido de gozo que sobrepasa toda lógica humana. En este recorrido, tu responsabilidad es sencilla pero poderosa. Mantener el oído inclinado hacia lo alto, el corazón rendido y la mano extendida para abrazar tanto las promesas como los silencios. Cuando te aferras a esa actitud, te conviertes en receptáculo continuo de la consolación divina y simultáneamente en canal inagotable para otros. No hay mayor ministerio que el de tender un puente de esperanza entre un alma quebrantada y el Dios que sana. Finalmente, cuando veas florecer en tu vida frutos de paz interior, restauración de relaciones y renovado gozo, no lo atribuyas a tu propia fuerza, sino al Espíritu que obraba detrás de cada paso. Entonces, con humildad genuina, dirás ante tu comunidad: no fue mi resolución lo que me sostuvo, sino la dulzura de su presencia. Ese testimonio, más que palabras elocuentes, se volverá sonido de victoria, proclamando sin ambajes que el Consolador cumple su promesa: estar con nosotros para siempre, en cada herida, en cada suspiro, hasta que su gloria inunde por completo nuestra historia. Y sin embargo, en medio de este torrente de consolación, a veces necesitas algo más tangible que un concepto espiritual. Necesitas reconocer lo que ya está ocurriendo en tu vida. Observa cómo, después de haber rendido tu debilidad ante Él, empiezan a surgir pequeños brotes de paz que desafían tu lógica. Una sonrisa inesperada en medio del llanto, un sueño reparador aunque el temor persista, una certeza silenciosa de que todo irá bien, aunque no sepas el cómo. Esos brotes son las huellas del Consolador obrando en lo profundo de tu ser. Recuerda el encuentro de Saulo con Ananías tras su conversión. Hechos 9. Jesús envió a un hermano a poner manos sobre el perseguidor convertido para que recuperase la vista. Ese acto tan sencillo, unas manos tiernas sobre unos ojos ciegos, simboliza cómo Dios suele usar a seres humanos como canales de su consolación. Quizá el Señor te traiga a alguien que te escuche sin juzgar,
que rece por ti con lágrimas compartidas y que proclame la palabra de vida sobre tu dolor. No subestimes ese gesto. A través de esa interacción, el Consolador reafirma que no estás solo en tu proceso de sanidad. Además, la Escritura nos muestra que el consuelo divino produce transformación interna. El apóstol Pedro, tras negarlo 3 veces, fue restaurado por el Señor con 3 preguntas llenas de compasión. Juan 21. En ese momento, Jesús no lo reprendió, sino que lo llamó al ministerio, diciendo: «Apacienta mis ovejas». Juan 21:17. Aquella restauración consoladora no solo curó la culpa de Pedro, sino que lo urgió a una misión superior. De igual modo, el Espíritu Santo no solo alivia tu dolor, sino que te impulsa a servir, a compartir esa experiencia de gracia y a pastorear corazones que aún buscan alivio. Para avivar esta conexión, practica el hábito de escribir tu experiencia de consolación. Lleva un diario donde anotes los momentos en que has sentido el susurro de paz o has percibido ese calor interior de su abrazo. Al releer esas anotaciones, reforzarás tu fe en que no fue un espejismo, sino encuentros reales con el Espíritu. Con el tiempo, verás que esos relatos se convierten en testimonios poderosos que podrás compartir en comunidad o con un amigo que atraviesa su propio valle. Además, nunca subestimes el poder de la alabanza corporativa. Cuando los creyentes se unen para cantar himnos de alabanza, sucede algo extraordinario. La atmósfera espiritual se carga de expectativa, y ese es un ambiente donde el Consolador se mueve con libertad. Tal vez no sientas un temblor o una manifestación espectacular, pero reconocerás que tu ánimo se eleva, tu mirada se orienta a lo alto y tu fe se fortalece. En esos momentos, tu dolor no desaparece al instante, pero adquieres una nueva perspectiva. Te conviertes en un adorador capaz de alabar en medio de la prueba, confiando en que aquel que prometió estar hasta el fin cumple su palabra. Quizá tengas miedo de compartir estos detalles íntimos con otros, pero la vulnerabilidad autentifica tu testimonio. Cuando admites: «Siento miedo, pero Él me dio paz», abres una puerta para que otros digan: «Yo también necesito esa paz». Somos comunidad de peregrinos, cada uno con sus cicatrices, pero reunidos por el mismo Consolador. Al orar unos por otros, experimentamos una sinfonía de confortes divinos que trasciende cualquier acción individual. Finalmente, mantente atento a las pequeñas señales de su presencia en tu día a día. El aroma de una mañana fresca, la mirada de un niño despreocupado, un versículo que salta de la página de la Biblia con exactitud asombrosa, el abrazo inesperado de un hermano en la fe. Cada una de esas impresiones es un recordatorio de que no camino solo. El Consolador está conmigo, anticipándose a mis dudas y otorgándome el coraje para avanzar. Con todo esto en tu pecho, puedes caminar con paso firme, sabiendo que tu dolor ya no te define. Tu identidad se forja en la experiencia de ser consolado por el mismo Dios de ternura infinita. Y cuando hables de tu sanidad, lo harás con la autoridad de quien ha probado su palabra y ha sentido su abrazo. Mientras el Espíritu Santo continúa su obra en tu interior, descubrirás que este encuentro consolador no es un acto aislado, sino el inicio de una relación viva que transforma tu manera de caminar. No se trata solo de recibir consuelo una vez, sino de aprender a invitarlo en cada paso del camino. Cada mañana, al despertar con el peso de la rutina, cada tarde, al enfrentarte a las presiones del día, cada noche, al acostarte con el ruido de los temores. En esa cotidianeidad, cuando inclinas tu corazón y piensas en Jesús, prometiendo su presencia inquebrantable, yo estaré con vosotros todos los días. Mateo 28:20.
La experiencia del Consolador se vuelve tu norma de vida, no tu excepción. Este proceso se sostiene en dos pilares inseparables: la confesión sincera de nuestra necesidad y la atención constante a su voz. Confesar no es señal de debilidad, sino de valentía espiritual. Reconocer que sin su abrazo no podemos sostener el peso de las circunstancias. Por otro lado, atender a su voz requiere aprender a reconocer el susurro del espíritu entre el bullicio de la mente. A veces, ese susurro llega en forma de un pensamiento de paz que anida en tu alma. Otras, en el suave eco de un versículo que salta a tu mente en el momento preciso. Cuando prestas atención, esas impresiones dejan de ser casualidades y se convierten en señales claras de su presencia constante. Con esta práctica, notarás gradualmente una transformación en tu forma de reaccionar ante el dolor. Antes, tu primer impulso podía ser el retraimiento o la desesperación. Ahora, emergen destellos de serenidad, y tu respuesta inicial es alzar una breve oración. Señor, necesito tu paz. Esa oración, por simple que parezca, es la llave que abre de par en par las puertas de la consolación divina. Y en el acto mismo de orar, sientes como su gracia te rodea, haciéndote capaz de proseguir con paso firme, aunque la herida aún duela. Asimismo, verás que este encuentro activo con el Consolador te capacita para ser consolador de otros. Cada vez que ofreces una palabra de ánimo a un hermano que sufre o te quedas en silencio junto a alguien que llora, estás reproduciendo la misma dinámica celestial. Dios te consoló para que tú consolases. Esa transferencia de gracia crea una cadena de amor y esperanza, donde el corazón humano se convierte en canal vivo de su ternura. Y al hacerlo, tu propia fe se fortalece, porque compruebas que su poder fluye a través de ti. Es posible que surjan momentos en que el dolor regrese con fuerza, como una marea que, tras retirarse, vuelve con ímpetu. En esos instantes, no te desanimes. Recuerda que el Espíritu Santo no te promete ausencia de lucha, sino presencia que sostenga en medio de la batalla. Cuando percibes nuevamente el peso de la herida, repite tu clamor interior. Espíritu Santo, ven a consolarme una vez más. Y aunque la emoción siga latente, experimentarás una resistencia interior que antes no conocías. Una fuerza misteriosa que no proviene de ti, sino de aquel que prometió habitar en lo profundo de tu ser. Este encuentro cotidiano con el Consolador moldea tu identidad. Ya no te defines por tu dolor, sino por quien camina contigo. Cada vez que sientas la suavidad de su abrazo interno, tu visión de ti mismo cambia. En lugar de un ser marcado por la derrota, te verás como un testigo de su fidelidad, un vaso frágil, pero lleno de su presencia. Esa nueva identidad te impulsa a vivir con propósito, sabiendo que tu historia de sanidad tiene un alcance que trasciende tu vida personal. Es un testimonio que toca corazones y despierta esperanza en quienes aún están en el valle de sombra. Por eso, te animo a afianzar este hábito espiritual. Cada día, al despertar, inclina tu corazón en un breve momento de recogimiento. Pide al Espíritu Santo que te consuele y te equipe para el día. Durante tu jornada, presta atención a las pequeñas señales de su presencia. Al concluir el día, agradece por su consuelo, incluso si la circunstancia no cambió. Este ciclo de clamor, atención y gratitud te mantendrá arraigado en la promesa de Juan 14, 16, 17, y tu experiencia del Consolador se hará cada vez más profunda y estable. Con esto, culminamos el desarrollo del segundo bloque, donde hemos explorado en detalle cómo ocurre el encuentro con el Consolador, cómo reconocer su voz y cómo esa experiencia nos capacita para consolar a otros. Si deseas,
Puedo continuar ahora con el bloque 3, en el cual reflexionaremos sobre cómo nuestra debilidad se convierte en el escenario perfecto para manifestar el poder de Cristo. ¿Te parece bien? Permanece en quietud mientras nuestros corazones siguen latiendo al ritmo de una verdad profunda. En nuestra fragilidad se revela el poder divino. Quizá te hayas acostumbrado a ver la debilidad como un enemigo, un defecto que te aleja de la imagen de un creyente fuerte y victorioso. Sin embargo, el Evangelio gira esa percepción de cabeza. Dios escoge lo débil para avergonzar lo fuerte, lo frágil para mostrar su fuerza infinita. Pablo lo dejó claro cuando confesó, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12:10. No se trata de una paradoja vacía, sino de la clave para desplegar la gloria de Cristo en medio de nuestro propio abandono de recursos humanos. Imagina por un momento un escenario donde has agotado todas tus fuerzas. Quizás el peso de la ansiedad te oprime o la presión de las circunstancias te ha dejado sin esperanza visible. En esa atmósfera de impotencia humana, donde ya no queda energía natural para seguir adelante, Dios hace algo extraordinario, toma tu debilidad y la convierte en plataforma de su poder. Así como un pintor utiliza una pared agrietada para crear una obra maestra que resalta sus contrastes, el Señor utiliza tu fragilidad para magnificar su gloria. Cada vez que reconoces tu impotencia, en realidad abres una puerta para que su fuerza sobrenatural te sustente y propulse. Recordemos la voz de Jesús, resonando con ternura al confesar: «Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». Mateo 11:29. Esa mansedumbre no es pasividad, sino la humildad de quien reconoce su necesidad de Dios. En la debilidad de su humanidad, Jesús se identificó con nuestro dolor. Tuvo hambre, cansancio, dolor físico y emocional. Sin embargo, esa misma vulnerabilidad fue escenario de milagros y de una entrega redentora que cambió la historia. Si el Hijo de Dios abrazó su humanidad frágil para cumplir el propósito del Padre, ¿cómo no invitarnos a rendirnos con confianza cuando nos sentimos débiles? Cuando aceptas que tus fuerzas llegan a un límite, dejas de luchar contra la corriente humana y te rindes al río de la gracia divina. En ese acto de rendición ocurre un intercambio misterioso. Tu debilidad desaparece bajo la sombra de su omnipotencia. No es que tú te vuelvas fuerte, es que el mismo Señor habita en tu corazón, como un fuego que arde con poder ilimitado. Esa chispa divina transforma cada músculo cansado en testimonio de fortaleza, cada lágrima de desesperación en semilla de valor, cada suspiro de derrota en alabanza victoriosa. En la práctica, este principio puede expresarse en la manera en que enfrentas tus luchas diarias. Tal vez al levantarte sientas el peso de la insuficiencia, no sabes cómo afrontar el trabajo, la relación familiar o la soledad que te envuelve. En lugar de aferrarte a tu propia determinación, que inevitablemente flaqueará, declara en tu corazón: «Señor, reconozco que soy débil, pero confío en tu poder». Esa confesión no es un susurro pasivo, sino una declaración de guerra contra la autosuficiencia. Es la llave que abre el depósito de su fuerza sobrenatural. Recuerda también las palabras de Hebreos 4:15, que nos enseñan que Jesús fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él abrazó la condición humana con todas sus fragilidades, sin ceder ante las trampas del enemigo. En cada prueba, se sustentó en la comunión continua con el Padre, orando en el huerto de Getsemaní y declarando su dependencia absoluta. «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Lucas 22:42. Ese mismo Salvador se ofrece hoy a ser tu auxiliador.
Él comprende tu debilidad, la habita con compasión y te concede la fuerza para resistir la tentación de abandonar el camino del corazón rendido. Quizá te preguntes cómo traducir esta verdad en acciones concretas. Primero, cultiva el hábito de la autoexposición honesta ante Dios. Cuando te sientas cansado o incapaz, no escondas tu flaqueza tras una máscara de aparente optimismo. Llévala a la presencia del Señor en oración sincera. Invoca su nombre con fe, pidiendo que su poder se manifieste en tu límite. Esa vulnerabilidad ante Él es el terreno fértil donde brota el poder divino. En segundo lugar, comparte tu debilidad con hermanos de confianza en la comunidad de fe. La palabra afirma que el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse. Proverbios 24:16. No se trata de ocultar nuestras caídas, sino de reconocerlas junto a aquellos que pueden orar y sostenernos. Cuando un creyente proclama, he fallado, he flaqueado, necesito oración, se abre la oportunidad de que la Iglesia ejerza su ministerio de intercesión y breakthrough espiritual. Las cadenas de condena se rompen cuando la gracia fluye a través del abrazo de la hermandad. En tercer lugar, recuerda y registra los momentos en que Dios ha manifestado su poder en tu debilidad. Puede ser un diario espiritual donde anotes, hoy declaré que no puedo sostener esta carga y sentí un alivio inexplicable. En medio de mi pánico, vi un versículo que trajo paz inmediata. Mis fuerzas cedieron, pero encontré ánimo para seguir caminando en medio de la prueba. Al releer estas anotaciones, tu fe se renueva, pues compruebas que Dios cumple su promesa. Mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. A medida que aplicas estos principios, tu comprensión de la debilidad cambia radicalmente. Ya no es motivo de vergüenza, sino de celebración. Cada vez que te descubres sin fuerzas, sabes que es tiempo de avivar la oración, de acudir al altar con la arruga de tu impotencia y dejar que Dios muestre su fortaleza. Así, la debilidad humana deja de ser obstáculo para convertirse en oportunidad de manifestación gloriosa. Además, entrena tu mente para alabar en medio de la fragilidad. Puede parecer contradictorio. ¿Cómo alabar cuando el corazón duele? Pero la alabanza en la debilidad es un acto de profecía que convoca la intervención divina. Cuando cantas con voz temblorosa, tú eres mi fuerza y mi canción. Mientras el llanto asoma, declaras con fe que aunque te falte vigor natural, tu Dios es suficiente. Y esa proclamación despierta el poder que duerme en tu interior, liberando un gozo que trasciende las circunstancias. En este bloque hemos visto que nuestra debilidad no es el punto final, sino el lugar de donde Dios alza su trono. Cada vez que te encuentres en el suelo, recuerda que Dios desea arrodillarse contigo para levantarte con brazo poderoso. Tu carne puede desfallecer, pero tu espíritu, avivado por la comunión con Cristo, será fuerte para enfrentar cualquier gigante. Ahora, con esta revelación grabada en tu mente y tu corazón, estás listo para descubrir en el siguiente bloque cómo el propósito divino se entreteje con nuestro dolor, mostrando que cada herida lleva un llamado a la transformación y a la gloria de Dios. En medio de la noche más oscura, cuando el corazón parece latir con un eco de desesperanza, hay una voz suave que susurra al oído del creyente. Todo lo que padecéis, comparado con la gloria que ha de ser revelada, no merece siquiera comparación. Romanos 8:18. Esta promesa no es un consuelo superficial, sino una invitación a mirar más allá de la herida, a contemplar el gran tapiz divino en el que cada hilo de dolor se entrelaza con hilos de propósito eterno. Piensa en un bordador celestial sentado frente a su lienzo. Cada puntada, incluso aquella que duele al pasar la aguja, contribuye a la belleza del diseño final. Así es como Dios teje tu historia,
arrancando de la práctica del sufrimiento la materia prima para una obra de arte que proclamará su fidelidad a través de las generaciones. Menudo, en nuestra lógica humana, el dolor se interpreta como una señal de derrota o de ira divina. Preguntamos, ¿por qué yo? ¿Qué hice mal? Y en ese cuestionamiento nos hundimos más en la frustración. Pero el apóstol Pablo nos traslada de esa derrota imaginaria a una victoria prometida, enseñándonos que el propósito de las pruebas no es castigarnos, sino transformarnos. Al experimentar tribulación, nuestra fe se pule como el oro en el crisol, desprendiendo impurezas y volviéndose más reluciente. Cada prueba soportada con fe refuerza el carácter, profundiza la esperanza y fortalece el convencimiento de que Dios cumple lo que promete. En esa perspectiva, el sufrimiento deja de ser un accidente trágico y se convierte en un instrumento de gracia. Imagínate un alfarero que tiende su pieza de barro al fuego. Sin el calor intenso, la vasija nunca adquirirá la resistencia necesaria para su función. De igual modo, sin el calor de la prueba, nuestro carácter espiritual permanecería blando, incapaz de sostener presiones mayores. Cuando sientes la carne rendirse, no temas. Es el momento en que Dios, con manos expertas, está reforzando tu muelle interno para que aguantes las tormentas con dignidad y te conviertas en testigo vivo de su poder. El primer Pedro profundiza esta idea al señalar que nuestras pruebas tienen un propósito. Porque también el mismo gozo estáis gozosos cuando participáis de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. 1 Pedro 4:13. Observa la conexión misteriosa entre el padecer y el gozo. Al unir nuestros sufrimientos a los que Jesús vivió en la cruz, participamos de su historia redentora, y esa comunión nos colma de un gozo que trasciende la comprensión humana. Es como si, al cargar la cruz de cada día, descubriéramos un gozo oculto en sus travesaños, un gozo sembrado en nuestra alma por el mismo Dios que convirtió la tumba en puerta de resurrección. Para comprender mejor este propósito, detente un momento a recordar eventos de tu vida en los que el dolor te llevó a una nueva etapa de crecimiento. Tal vez una pérdida te impulsó a profundizar tu relación con Dios, o una decepción abrió tus ojos a la necesidad de perdonar. Quizá una crisis económica te llevó a depender menos de tu propio ingenio y más de la provisión divina. Cada capítulo doloroso de tu historia puede leerse en retrospectiva como un pasaje de transformación. Un pasaje en el que Dios te graduó en el seminario del carácter, preparándote para servir con humildad, compasión y fortaleza. Asimismo, podemos ver el propósito divino en las promesas de sanidad y restauración que siguen al valle de sombra. Dios no promete librarnos de toda prueba, pero sí promete que, tras el llanto, vendrá la alegría, tras la noche, la aurora. El mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 1 Tesalonicenses 5:23. Aquella santificación, producto de la prueba, convierte cada herida en una señal indeleble de la gracia que obra en lo profundo. En términos prácticos, abrazar este propósito requiere una decisión consciente, no preguntar ¿por qué a mí?, sino ¿para qué? Este giro de perspectiva, apoyado en la palabra, detiene la espiral de autocompasión y abre el camino a la esperanza activa. Cuando dices, Señor, acepto que este dolor me está forjando para tu gloria, proclamas la victoria sobre el desaliento. Esa confesión, pronunciada con el corazón rendido, rompe la atmósfera de fatalidad y convoca la intervención divina. Hay, además, un elemento clave para anclar esta verdad en tu vida diaria.
La gratitud en medio del dolor. Aunque suene contradictorio, agradecer antes de ver la sanidad manifiesta es una expresión de fe que agrada a Dios. Imagina a un agricultor que siembra en terreno árido y confiado, agradece anticipadamente la cosecha. Su gratitud no se basa en la vista de las espigas, sino en la seguridad de la promesa. De la misma manera, al dar gracias en tu valle, declaras que crees en el propósito redentor de tus pruebas y preparas tu alma para recibir la bendición que traerá fruto. Otra dimensión importante es el testimonio que surge del propósito en el dolor. Cuando compartes con humildad cómo Dios usó tu herida para un bien mayor, te conviertes en puente de esperanza para otros que aún no ven la salida. Ese testimonio, mezclado con autenticidad y vulnerabilidad, genera credibilidad. El oyente no percibe palabras ajenas, sino la experiencia de alguien que caminó tu mismo sendero y halló a Dios en cada piedra. La comunidad cristiana se nutre de estos relatos de transformación, porque en ellos descubrimos que el poder de Dios opera incluso en los lugares donde la naturaleza humana fracasó. En tu jornada de fe, te animaría a escribir un breve registro de las lecciones aprendidas en cada prueba. Anota no solo el dolor vivido, sino la bendición derivada. Quizás mayor paz interior, relaciones restauradas, mayor empatía con los afligidos. Al repasar estas anotaciones periódicamente, tu mente y tu corazón reforzarán la convicción de que todo suceso doloroso forma parte del plan divino para tu bienestar y para la expansión del reino. Finalmente, no olvides que cada herida con propósito apunta a una revelación de la gloria de Dios. La meta última no es exhibir nuestras cicatrices, sino exhibir al médico que las sane. Nuestra historia, escrita con tinta de lágrimas, se convierte en epístola de esperanza cuando va acompañada de la proclamación de su nombre. Al hacerlo, cumples el mandato de ser luz en medio de la oscuridad, reflejo vivo de aquel que convierte lamentos en danza y luto en gozo. Salmo 30:11. Que este entendimiento te impulse a caminar con confianza. Ni la prueba más dura, ni la herida más profunda escapará al propósito redentor de tu Padre Celestial. Al final, cada herida no será vista como un motivo de vergüenza, sino como testimonio imperecedero de la gloria que Él ha revelado en ti. En el silencio del amanecer, cuando el murmullo del mundo aún no ha invadido tus pensamientos, emerge la voz interior que recuerda la verdad inquebrantable. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Hechos 4:20. Esa declaración de valentía apostólica encierra el corazón del testimonio, un impulso divino que arde en el pecho, impulsándonos a compartir la experiencia de la gracia recibida. Cuando tu propia historia, esa trama tejida con hilos de dolor y esperanza, alcanza la profundidad de la transformación, se convierte en un faro para quienes aún caminan en la penumbra, iluminando un sendero de fe y confianza en el Dios que actúa. Testificar no es solo pronunciar palabras elocuentes, sino dejar que el testimonio emerja de la autenticidad del encuentro personal con el Señor. Imagina por un instante que cada cicatriz de tu alma contiene un relato único. La noche en que Dios intervino en medio de tu llanto, la mañana en que el silencio se llenó de su paz, la tarde en que una promesa bíblica cobró vida en tu corazón. Ese conjunto de momentos aparentemente inconexos, al unirse, forman un tapiz de revelación que manifiesta la fidelidad de aquel que no olvida una sola gota de tu llanto. Cuando compartes esa historia, no estás exhibiendo tus heridas, sino exaltando la obra del médico divino. La forma más pura de testimonio nace del contraste entre el antes y el después.
Recuerda cómo vivías antes de experimentar la consolación y fortaleza de Dios, quizás atrapado en la desesperación, consumido por la culpa o paralizado por el temor. Ahora contempla tu presente, un paso más firme, un ánimo que renace, una convicción de que el desierto puede convertirse en oasis. Esa diferencia palpable entre el era yo y el soy en Cristo es el percutor que enciende la chispa de la fe en quienes te escuchan. Cuando narras con franqueza tus imperfecciones, así era mi corazón antes, así fue como el Señor me rescató. Das permiso a otros para reconocer su propia necesidad de sanidad. El Salmo 119:71 nos brinda otra clave esencial. Me ha sucedido bien el haber sido humillado para que aprendiese tus estatutos. Allí descubrimos que la experiencia misma de la humillación, la caída y la vulnerabilidad no es motivo de vergüenza, sino terreno fértil para aprender las verdades eternas de Dios. Al compartir tu humillación pasada, esa época en que te sentías indigno o apartado, revelas el aprendizaje que brotó en tu alma, la forma en que la palabra se convirtió en guía, la manera en que la obediencia a sus caminos trajo libertad y el modo en que la fe madura en el crisol de la prueba. Tu testimonio debe expresar tres dimensiones inseparables: el reconocimiento del dolor, la intervención divina y la transformación resultante. Primero, describe brevemente el contexto de tu herida. No entres en detalles morbosos, pero sí pinta un cuadro honesto de tu situación antes de la intervención de Dios. Segundo, relata con sencillez cómo Dios intervino. Un versículo que saltó a tu mente, una oración respondida, un hermano que fue instrumento de su gracia, un momento de paz inexplicable. Tercero, apunta a la transformación. ¿Cómo cambió tu forma de ver la vida? ¿Qué fruto de carácter o acción emergió como evidencia de su obra? Esta estructura narrativa hace que tu historia sea accesible y poderosa. Todas las grandes narraciones de la Escritura comparten este patrón. Pensemos en la samaritana junto al pozo, Juan 4. Marcada por la soledad y el rechazo, encontró en Jesús la fuente de agua viva. Su testimonio no fue un discurso, sino una invitación. Venid a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Juan 4:29. Esa simple frase, nacida de la experiencia real de encuentro con el Señor, llevó a toda una ciudad a escuchar el Evangelio. Así, tu testimonio puede sembrar semillas de curiosidad y fe en corazones dispuestos a conocer al mismo Consolador. Para que tu narración cale hondo, usa imágenes sencillas y cotidianas. Podrías decir, por ejemplo, sentía mi alma como un barco varado en un puerto sin viento. De pronto, el Espíritu renovó mis velas y me impulsó mar adentro. Oh, mi mente era un laberinto de dudas. Entonces Jesús encendió una linterna en mi oscuridad y descubrí el camino de regreso a casa. Estas metáforas ayudan a quienes te escuchan a identificarse con la experiencia y a percibir que el consuelo divino no es un concepto lejano, sino una realidad que puede alcanzarlos en su propio laberinto. La credibilidad de tu testimonio también se refuerza cuando reconoces la continuidad de tu caminar. No pretendas que todo cambió de la noche a la mañana, sino que muestres el proceso. Comparte momentos en los que tu fe fue probada de nuevo y cómo volviste a clamar al Señor. Esa honestidad en las recaídas y en las victorias parciales despierta empatía irrelatable. La gente no busca perfección, sino autenticidad. Cuando dices, aún me cuesta confiar en situaciones difíciles, pero he visto cómo Dios me sostiene en medio de ellas, tu voz resuena con verdad. Además,
Tu testimonio adquiere un alcance más profundo cuando lo enmarcas en el contexto del pueblo de Dios. Al mencionar brevemente cómo el Señor ha actuado en la historia colectiva de la Iglesia, sin caer en sermones históricos, ayudas a tus oyentes a ver que tu experiencia es parte de una trama más amplia. Puedes decir: así como los profetas del Antiguo Testamento hallaron consuelo en medio de la persecución, así yo descubrí al Dios que nunca me abandona. Esta conexión bíblica da respaldo y solidez a tu relato. Una dimensión fundamental del testimonio es la invitación a la participación. Cuando compartes tu historia, termina siempre con un gesto concreto. Anima a quien te escuche a orar, a leer un versículo, a comentar en el chat con la frase «Paz en Cristo», a acercarse a un hermano para pedir oración. Esa llamada a la acción convierte tu palabra en semilla activa que no se queda en el aire, sino que germina en compromiso de fe. La invitación no debe sentirse forzada, sino como una extensión natural de tu testimonio. Si Dios hizo esto en mí, puede hacerlo en ti. Ora conmigo ahora. El poder del testimonio también reside en su dimensión comunitaria. No lo confines a un monólogo. Invita a otros a contar breves fragmentos de su propia historia. Al compartir en grupo, se crea un entorno de vulnerabilidad y fortaleza mutua. Yo también he visto cómo Dios convierte mi llanto en danza. Esas historias intercaladas fortalecen a todos, generando una cultura de apertura donde el dolor se convierte en puente hacia la sanidad colectiva. Por último, el testimonio que ilumina no olvida el componente de la gratitud radical. Al narrar tu historia, expresa agradecimiento explícito. Agradezco cada lágrima, porque me condujo a descubrir un consuelo que sobrepasa todo entendimiento. Esa gratitud, pronunciada con gozo, contamina el ambiente espiritual y provoca una atmósfera de adoración. El acto de dar gracias convierte tu testimonio en un himno silencioso que glorifica al Señor por su fidelidad. Al cerrar este bloque, quiero recordarte que tu historia es única y valiosa. Nadie más tiene la combinación exacta de circunstancias, emociones y encuentros divinos que conforman tu recorrido. Cuando compartes tu testimonio con humildad y convicción, permites que la gloria de Dios sea revelada a través de tu vida. Así, tus cicatrices dejan de ser puras marcas de dolor para volverse antorchas encendidas que guían a otros hacia el Dios que sana. Imagina, hermano, esa mañana en que el eco de nuestro suspiro más profundo sea reemplazado por un canto de gozo inextinguible. Un día en que la muerte, esa sombra que nos oprime, se disuelva por completo y la luz de la gloria eterna se derrame sobre nuestros rostros. En Apocalipsis 21:4 se nos promete con solemnidad divina: y enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Ese pasaje no es una vaga fantasía, sino el retrato de la meta hacia la cual caminamos con paso seguro, aun cuando ahora nuestras cicatrices aún duelan. Mientras vivimos en la tensión entre ya y aún no, nuestra fe acoge la certeza de que cada herida que hoy palpita será apenas un recuerdo tenue en aquel amanecer inmarcesible. Pensamos en el sembrador que deposita la semilla bajo tierra sombría, consciente de que no ve brotar nada, pero firme en la promesa de que de la muerte aparente nacerá un tallo verde y fructífero. Así es nuestro dolor. Yace bajo tierra, pero en el momento señalado se alzará en forma de victoria gloriosa, conforme a la proclamación de Pablo: gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 15:57. Quizá te asalte la pregunta: ¿cómo se reconcilia el dolor presente con la victoria futura?
La respuesta está en la obra de redención ya consumada en la cruz. Cristo llevó sobre sí el peso de todas nuestras heridas y al resucitar borró el poder de la muerte para siempre. Esa victoria no es algo que esperamos con incertidumbre, sino que la abrazamos como una roca firme. El mismo Jesús, que venció la tumba, intercede por nosotros ahora. Romanos 8:34. Y un día nos cambiará el cuerpo mortal para ser hechos semejantes a su propia gloria. Filipenses 3:21. Mientras aguardamos aquel triunfo definitivo, nuestro caminar adopta un ritmo de esperanza activa. Cada prueba se convierte en recordatorio de que nuestra ciudadanía está en los cielos. Filipenses 3:20. Las preocupaciones cotidianas, la factura que llega, la conversación dolorosa, la enfermedad persistente, pierden su poder de intimidarnos, porque sabemos que el principal capítulo de nuestra historia aún no se ha desarrollado. La transformación que esperamos trasciende cualquier alivio temporal. Anticipamos la restauración plena de todo lo que el pecado corrompió, la reconciliación definitiva de nuestros cuerpos y nuestras almas con el Creador. Esa esperanza no se queda en nuestras mentes, sino que impregna nuestro actuar. Al comprender que un día seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual Él es. 1 Juan 3:2. Nuestra vida diaria adquiere un sabor de eternidad. Hablamos con ternura al que sufre, perdonamos al que nos hiere, caminamos en integridad, aun cuando nadie nos ve, todo ello como preludio de la perfección que vendrá. Cada acto de amor, cada misericordia ejercida, cada semilla de bondad plantada en este mundo adverso irá fructificando para siempre en la eternidad. Y cuando llegue el momento de ver el velo rasgado y contemplar cara a cara al Rey de Gloria, nuestras lágrimas serán transformadas en himnos elocuentes. El clamor que alguna vez gritamos en la noche se convertirá en la sinfonía celestial que cantan ángeles y redimidos unidos alrededor del trono. En ese clímax de la historia entenderemos por fin la profundidad de cada palabra prometida, y nuestras cicatrices, ahora sanadas, serán testimonio vivo de la fidelidad de aquel que prometió no solo consolar nuestras heridas, sino darnos un lugar donde el dolor sea imposible. Así, en la tensión de nuestro presente, caminamos con la cabeza erguida y el corazón en alto, sabiendo que el último verso de nuestra canción ya ha sido escrito en sangre redentora. Cada amanecer lleva en su alborada la anticipación de la victoria eterna, y cada despedida al oscurecer nos acerca un paso más al día prometido. Con esta esperanza anclada en Cristo, podemos afrontar cualquier herida, cualquier prueba, seguros de que en el reino venidero todo quebranto será reemplazado por la plenitud de su gloria. Si estas palabras han encendido en ti un fuego de esperanza, te invito a compartir esta promesa con quienes aún caminan abatidos. Que nuestra voz resuene como campana que anuncia la gran victoria de Jesús, para que juntos esperemos con gozo el día en que la victoria y el reino de nuestro Dios sean de todos los redimidos. Apocalipsis 11:15. Ahora, al haber recorrido juntos este sendero de sanidad y esperanza, llegamos al momento culminante, el cierre que no es un adiós, sino una puerta abierta a la adoración y a la misión de compartir este mensaje con el mundo. Cierra tus ojos un instante y siente orgullo por haber llegado hasta aquí. Pocos se atreven a enfrentar sus heridas, a escudriñar el dolor y a permitir que Dios lo transforme en testimonio. Tú, en cambio, has permanecido hasta el final, navegando cada reflexión, cada promesa, cada revelación. Siéntete especial. Tu perseverancia demuestra que tu sed de verdad y de sanidad supera cualquier distracción. Ahora, te invito a escribir en los comentarios la frase «Mi herida, mi testimonio», como sello de tu compromiso con esta verdad. Al hacerlo,
Declaras tu disposición a ser portador de luz allí donde haya oscuridad. Cada palabra tuya fortalece a la comunidad de creyentes que se nutre de experiencias reales y construye un refugio espiritual para quienes no encuentran consuelo en otro lugar. Si este estudio ha encendido una chispa de fe en tu corazón, comparte el vídeo con esa persona que aún duda si sus cicatrices tienen valor. Al compartir, estás cumpliendo una misión: ser mensajero de la esperanza, multiplicando el abrazo del Consolador. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita. Cada nueva suscripción es un acto de adoración que impulsa a este ministerio más allá de las fronteras, llegando a quienes no pueden pisar un templo físico. Te animo también a explorar otros vídeos del canal. Encontrarás enseñanzas que profundizan en temas como el poder de la gratitud, la victoria sobre la ansiedad y la fe en medio de la tribulación. Deja que estos recursos aviven la llama de tu espíritu y te acompañen en tu jornada diaria. Antes de despedirnos, propongo unos segundos de silencio para que permitas que la música suave y tu reflexión interior terminen de sellar todo lo aprendido. En esta pausa, alaba al Señor en tu mente y en tu corazón. Deja que su paz te envuelva y que tu gratitud brote en palabras susurradas o en un suspiro de adoración. No pauses el vídeo aún. Respira profundo y ofrece en silencio tu gratitud al Señor por su fidelidad y por transformar tus heridas en testimonio de su gloria. Gracias por acompañarme hasta aquí. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo te acompañen cada día y que tus cicatrices continúen proclamando la grandeza de aquel que sana y redime. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.